Anatematismos o capítulos de Cirilo, contra Nestorio. Canón 1. Si alguno no confiesa que Dios es según verdad el Emmanuel, y que por eso la Santa Virgen es Madre de Dios, pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Canón 2. Si alguno no confiesa que el Verbo de Dios Padre se unió a la carne según hipóstasis y que Cristo es uno con su propia carne, a saber, que él mismo es Dios al mismo tiempo que hombre, sea anatema. Canón 3. Si alguno divide en el solo Cristo las hipóstasis después de la unión, uniéndolas solo por la conexión de la dignidad o de la autoridad y potestad, y no más bien por la conjunción que resulta de la unión natural, sea anatema. Canón 4. Si alguno distribuye entre dos personas o hipóstasis las voces contenidas en los escritos apostólicos o evangélicos o dichas sobre Cristo por los santos o por él mismo sobre sí mismo, y unas las acomoda al hombre propiamente entendido aparte del Verbo de Dios, y otras, como dignas de Dios, al solo Verbo de Dios Padre, sea anatema. Canón 5. Si alguno se atreve a decir que Cristo es hombre teóforo o portador de Dios y no, más bien, Dios verdadero, como Hijo único y natural, según el Verbo se hizo carne y tuvo parte de modo semejante a nosotros en la carne y en la sangre, E2,14, sea anatema. Canón 6. Si alguno se atreve a decir que el Verbo del Padre es Dios o Señor de Cristo y no confiesa más bien, que él mismo es juntamente Dios y hombre, puesto que el Verbo se hizo carne, según las Escrituras, y en 1,14, sea anatema. Canón 7. Si alguno dice que Jesús fue ayudado como hombre por el Verbo de Dios, y le fue atribuida la gloria del unigénito, como si fuera otro distinto de él, sea anatema. Canón 8. Si alguno se atreve a decir que el hombre asumido ha de ser coadorado con Dios Verbo y con glorificado y, juntamente con él, llamado Dios, como uno en el otro, pues la partícula, con, esto nos fuerza a entender siempre que se añade, y no, más bien, con una sola adoración honra al Emmanuel y una sola gloria le tributa según que el Verbo se hizo carne, y en 1,14, sea anatema. Canón 9. Si alguno dice que el solo Señor Jesucristo fue glorificado por el Espíritu, como si hubiera usado de la virtud de éste como ajena y de él hubiera recibido poder obrar contra los espíritus inmundos y hacer milagros en medio de los hombres, y no dice, más bien, que es su propio espíritu aquel por quien obró los milagros, sea anatema. Canón 10. La Divina Escritura dice que Cristo se hizo nuestro sumo sacerdote y apóstol de nuestra confesión, E3,1, y que por nosotros se ofreció a sí mismo en olor de suavidad a Dios Padre, EP 5,2. Si alguno, pues, dice que no fue el mismo Verbo de Dios quien se hizo nuestro sumo sacerdote y apóstol, cuando se hizo carne y hombre entre nosotros, sino otro fuera de él, hombre propiamente nacido de mujer, o si alguno dice que también por sí mismo se ofreció como ofrenda y no, más bien, por nosotros solos, pues no tenía necesidad alguna de ofrenda el que no conoció el pecado, sea anatema. Canón 11. Si alguno no confiesa que la carne del Señor es vivificanonte y propia del mismo Verbo de Dios Padre, sino de otro fuera de él, aunque unido a él por dignidad, o que solo tiene la inhabitación divina, y no, más bien, vivificanonte, como hemos dicho, porque se hizo propia del Verbo, que tiene poder de vivificarle todo, sea anatema. Canón 12. Si alguno no confiesa que el Verbo de Dios padeció en la carne y fue crucificado en la carne, y gustó de la muerte en la carne, y que fue hecho primogénito de entre los muertos, col 1,18, según es vida y vivificador como Dios, sea anatema. Nestorio fue condenado como, globalmente, y depuesto por el Concilio de Efeso, el 22 de junio 431. Estos anatematismos que se añadieron a la carta que San Cirilo y el Sínodo de Alejandría de 430 habían dado a Nestorio, los refirió y alabó el Concilio V, II de Constantinopla, como parte de las actas del Concilio de Efeso.